Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas todas las personas aquí presentes y las que nos acompañan desde la virtualidad. Soy su servidor, maestro Alfonso Aldrete, director de la Oficina de Admisión a Licenciaturas, y la verdad tengo mucho gusto en tener la oportunidad de presentar la nueva carrera de Traducción e Interpretación el día de hoy. Para iniciar, me gustaría presentar a las personalidades que el día de hoy nos acompañan y que están aquí el presente. En primer lugar, al maestro Rodolfo Marín Maistierra, egresado del ITESO y traductor e intérprete. Maestra Elsie Villegas Carballo, coordinadora de la carrera de Traducción e Interpretación, bienvenida también. Colega ya de muchos años, la maestra Sarah John Brown, directora del Departamento de Lenguas. Bien, agradecemos a todas y todos pues su presencia, incluyendo personas académicos del Departamento de Lenguas, los miembros de nuestra comunidad universitaria, directora general académica y, insisto, a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Para iniciar, quiero, antes de ceder el micrófono, presentar, como se merece, a la directora del Departamento de Lenguas, Sarah Brown. Cuenta con una licenciatura en Lenguas, certificación para enseñar inglés como lengua extranjera de la Universidad de Gales. Posteriormente, estudió la maestría en Educación en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Tiene más de 30 años de experiencia como docente, la mayoría de ellas en educación superior. Además de la docencia, Sarah tiene una larga trayectoria en la formación docente, trabajando con profesores de inglés en los sectores de educación pública y privada. Actualmente en el ITESO, como profesores en los diferentes programas académicos, quienes se están preparando justamente para dar sus asignaturas en inglés. Sarah se integró al ITESO en el 2001 como profesora de asignatura. Posteriormente fue invitada a coordinar el programa de certificación de inglés del Departamento de Lenguas y desde entonces ha fungido como coordinadora docente y coordinadora de la Unidad Académica de Apropiación de la Lengua Extranjera y sus referentes culturales, acompañando a estudiantes y coordinadores de su departamento. Y a partir de este año ocupa el cargo de dirección del Departamento de Lenguas. Así que bienvenida y te cedo el micrófono. Adelante, Sarah. Hola, hola. Muy buenas tardes, estimada Elsie, estimado Rodolfo, y buenas tardes a todos y todas ustedes que están aquí presentes y también a los que nos están viendo en línea. Estamos aquí hoy con mucha emoción y mucho orgullo para presentarles el primer programa de licenciatura del Departamento de Lenguas. Este programa educativo en traducción e interpretación es el producto de 3 años de trabajo y compromiso de un equipo de académicas del departamento con apoyo de 2 instancias claves del ITESO: la Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración Académica, CIDEA, y la Oficina de Internacionalización, además de 2 expertos en el campo con experiencia internacional. La misión del ITESO es ser una referencia cultural, educativa y de investigación que abona a la transformación social que México necesita. Siguiendo este cometido y con inspiración en los legados más trascendentes de la Compañía de Jesús, entre los que está el esfuerzo por fomentar el diálogo respetuoso y profundo entre distintas culturas, el Departamento de Lenguas tiene como misión propiciar procesos educativos relevantes y de calidad para construir no solo el desarrollo personal, intelectual y profesional de los miembros de la comunidad universitaria, sino de la sociedad en su conjunto, y a la facilitación de la comunicación intercultural. En este contexto, nace el interés en complementar nuestro trabajo en la adquisición de competencias comunicativas en lenguas maternas extranjeras con un programa de estudios en el área de traducción e interpretación.
Nuestra licenciatura pretende atender a la necesidad que se detectó a nivel local y nacional de formar profesionistas altamente capacitados para un campo profesional que está en crecimiento. Sí, aún con los avances de la inteligencia artificial y los traductores automáticos, hay una gran necesidad de personas, traductores e intérpretes. La maestra Elsie Villegas, coordinadora de la licenciatura, les platicará más sobre este tema. Además de ser la primera del Departamento de Lenguas, la licenciatura en Traducción e Interpretación es la primera que ofrece el ITESO en modalidad híbrida y en línea. Con esta modalidad esperamos brindar la oportunidad de formarse a personas de otros estados, incluso de otros países, sin necesidad de que se trasladen a Guadalajara. El trabajo de un traductor o intérprete se vuelve cada vez más importante en el mundo actual, donde estamos más conectados que nunca en diversos ámbitos, como el comercio, el turismo, la investigación, la ciencia, la tecnología, la política, la migración, entre otros. Este contexto globalizado ha llevado a un mayor nivel de intercambio cultural entre los países y, por consiguiente, a un aumento progresivo en el contacto entre personas de distintas nacionalidades y hablantes de diferentes idiomas. Sin embargo, las barreras lingüísticas pueden entorpecer el proceso de entendimiento entre individuos, naciones, culturas y organizaciones internacionales de diversos tipos. El rol del traductor o intérprete como facilitador y mediador se vuelve fundamental, tanto en lo lingüístico como en lo cultural, para que estas comunicaciones se lleven a cabo de manera exitosa. En palabras del escritor británico Anthony Burgess, "Translation is not a matter of words only, it is a matter of making intelligible a whole culture." La traducción no solo se trata de palabras, se trata de hacer inteligible una cultura entera. Ahí me disculparán la traducción, las y los profesionistas aquí presentes. Creo que es importante destacar énfasis mal en español. Creo que es importante destacar que es una profesión con mucha responsabilidad. Otras personas les encargan sus mensajes, palabras cuyo sentido y tono pueden variar según quién las dice, dónde, a quién y con qué fin. La traductora o intérprete tiene que captar esas sutilezas lingüísticas y culturales cuando transmite el mensaje original en otra lengua. Estas palabras pueden ser para que un libro sea leído en otros países o para cerrar un negocio, pero también pueden ser para que alguien tenga acceso a servicios de salud o a la justicia. Las y los traductores e intérpretes tienen que ser personas con un alto sentido de responsabilidad, compromiso y ética. Cierro con otra cita de una escritora estadounidense, Susie Kassem. "Never trust a translation or interpretation of something without first trusting the interpreter." Nunca confíes en la traducción o la interpretación de algo sin primero confiar en el intérprete. En el Departamento de Lenguas y en el ITESO tenemos el firme compromiso de formar a traductores e intérpretes profesionales en quienes la sociedad pueda confiar. Gracias nuevamente por acompañarnos en ese momento tan importante para el Departamento de Lenguas y el ITESO. Gracias. Pues muchas gracias, Sara, por tus palabras. Ahora, y con mucho gusto, quiero presentar al maestro Rodolfo Marín Maisterra, en quien haré un extracto de su currículum. Él es egresado
de nuestra universidad, del ITESO. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Posteriormente, ejerció como profesor de francés en la Alianza Francesa de Guadalajara. En el 2013, se graduó del programa de maestría en Traducción e Interpretación Inglés-Español por la Universidad Autónoma de Guadalajara y terminó sus estudios de posgrado en el Instituto Superior de Interpretación y Traducción de París. En el 2015, es perito traductor autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y en este 2022 recibió el nombramiento de perito autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. Ocupó el puesto de secretario en la Organización Mexicana de Traductores entre el 2017 y el 2019, en el que también cursó el Diplomado de Traducción Jurídica Inglés-Español. Actualmente se desempeña como traductor e intérprete independiente de español, inglés y francés. Rodolfo, bienvenido a tu casa, a tu universidad. Te cedo el micrófono y el escenario. Bueno, sí. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, empezando bien la conferencia. Veo caras conocidas y me encanta, bienvenidas a su casa en el ITESO. Veo caras nuevas también, espero que quienes no forman parte todavía de la comunidad universitaria lleguen para quedarse. Es un lugar precioso. El día de hoy, en el marco del lanzamiento de esta nueva carrera, me gustaría compartir con ustedes esta breve, prometo ser breve, charla. Traducción e interpretación, un mundo de oportunidades por explorar. Primero lo primero, es algo a lo que nos enfrentamos, traductores e intérpretes, un día sí y otro también. Es difícil al parecer dejarlo claro y sin embargo, celosos del lenguaje como somos, siempre hacemos hincapié en que no es lo mismo traducir que interpretar, no es lo mismo traductor que intérprete. Traductor o traductora, y pido una disculpa de antemano por abusar del masculino, cuando en realidad es una profesión poblada en su gran mayoría por personas del sexo femenino, ¿sí? Que siempre nos dominan, sobre todo en esta profesión, se nota su superioridad. Pero bueno, traductores y traductoras nos enfocamos en textos escritos, a diferencia de lo que sería un texto oral. ¿Sí? Aquí van a ser las personas que traducimos páginas de internet, que traducimos el acta de nacimiento, para una persona que se va de intercambio, que quiera obtener una nueva nacionalidad. Somos las personas que vamos a traducir también el contrato de una sociedad que quiera alcanzar un mercado internacional o que vamos a mediar también entre, por ejemplo, cualquier cosa que sea escrita, cualquier documento, ¿sí? Que quiera llegar a un público mucho más amplio, también para tener acceso a la justicia, como estábamos diciendo anteriormente, o para cualquier medio. Todo lo que se escribe se puede traducir. No hay límite en el campo de trabajo del traductor, pero más de eso un poquito más adelante. Por otro lado, estamos los intérpretes. Esto no quiere decir de ninguna manera que haya que elegir entre una u otra. Muchas personas ejercemos ambas y nos encantan ambas. Los y las intérpretes, por lo menos el más estereotípico, vamos a ser las personas que estamos en la parte de atrás de la conferencia o del congreso que seguramente han asistido, donde les reparten diademas o receptores y estamos tras bambalinas hablando para que a ustedes les llegue un mensaje que inicialmente se emitió en lengua A, ahora recodificado en una lengua B para una evidentemente mejor comprensión. Esos somos los intérpretes. Nosotros trabajamos con la parte oral o verbal. Un pequeño matiz que nunca jamás hay que olvidar, también están, ahí no me incluyo para nada, los intérpretes de lenguas de señas. Sí, mejor utilizar aquí el término lengua en lugar de lenguaje, porque no se trata de nada más de uno. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea más o menos de cuántas lenguas existen? ¿Cuántas lenguas de señas existen? ¿Sí? Muchas más de una por país. ¿Sí? Por lo menos una, sin embargo, muchas son de comunidades indígenas, por ejemplo, de los países, y entonces existe un diagrama, un campo de trabajo incluso, de interpretación interlingüística de señas. Existen más de 300 en el mundo. México, por ejemplo, tiene su lengua de señas mexicana, Estados Unidos tendrá el de Estados Unidos, canadiense, etcétera, y entonces imagínense la labor tan importante de la formación también de intérpretes en lenguas de señas. Es un trabajo además
considerablemente más cansado que el del intérprete consecutivo y simultáneo, ya pasaremos un poquito más a las categorías, y tienen que trabajar también en pares alternándose en general cada 10 minutos. Es una labor importantísima y también sumamente necesaria. Bien, vamos a pasar ahora a la traducción como actividad profesional. Insisto, y voy a insistir esto por el resto de mis días, yo creo, nos enfocamos en la parte escrita. Bien, independientemente de cuánto tiempo lleven trabajando como traductores, independientemente de cuántas personas hayan atendido, cuántas personas hayan sido sus clientes, cuando ustedes se presenten con alguien y digan soy traductor, lo que su interlocutor va a escuchar es traduce libros como Harry Potter. Se encarga de traducir libros, lo cual no es necesariamente raro. Sí, por supuesto que existen y están los traductores literarios que se encargan de darle una dimensión mucho más grande a la literatura. Decía José Saramago, Premio Nobel de la Literatura, los escritores hacemos la literatura nacional, los intérpretes la vuelven internacional, y con mucha razón. Médica y farmacéutica. Aquí les pongo una estrella a los traductores expertos en textos médicos y en textos farmacéuticos, porque es gracias a ellos, por ejemplo, que tenemos acceso a una cantidad inimaginable de medicinas que podemos pensar que simplemente están en la farmacia porque sí, y que sin embargo han pasado por un proceso muy importante jurídico o legal que incluye una traducción certificada de todas las patentes, de certificados de buenas prácticas de fabricación o de manufactura, para que así nosotros podamos tener acceso a ellas de manera que sepamos que son inocuos y que funcionan. Están certificadas también, por supuesto, por otras instancias, no hacemos todos los traductores, pero tenemos nosotros nuestro grano de arena que por supuesto que aportamos a ello. Documentos también, por ejemplo, si yo tengo un amigo que estudia oftalmología, seguramente los libros que él utilizó para así poder formarse como médico especialista tuvieron que pasar por un traductor especializado para que él pudiera, a su vez, especializarse y después curarle los ojos a ese traductor que se va a quedar ciego después de traducir tanto tiempo. La académica. Si alguien de aquí se ha ido de intercambio, imagino que muchos sí, algunos a lo mejor lo tienen en sus proyectos, definitivamente va a ser necesario, en caso de que se vayan a un país que no sea de habla hispana, que sus documentos pasen por las manos y los ojos de un traductor de documentos académicos. Aquí van a estar su título universitario, diplomas, constancias, certificados de calificación, a lo mejor cartas de recomendación de algún profesor o profesora, todo lo que va a formar parte de un expediente que ustedes van a entregar como parte de su postulación a un programa académico en el extranjero. También eso tiene que pasar por un traductor, una persona que sí domina los idiomas, domina la traslación entre idiomas y que lo hace, en principio, de manera imparcial. Si no, nos ponemos todos 10 y no. Técnica y científica. Aquí otra estrellita le pongo porque si todos los tipos de traducción tienen su nivel de complejidad, aquí es donde nos encontramos con la verdadera terminología compleja, por no decir complicada. Aquí es donde voy a tener que asesorarme con mi tío, el que tiene un taller de mecánica, porque yo soy traductor y soy experto en lengua, pero no sé de coches. Tenemos que apoyarnos en otras disciplinas. Siempre la traducción y la interpretación, ambas, van a ser tareas interdisciplinarias y tenemos que contar con recursos muy importantes como documentos especializados, diccionarios especializados, todo lo que nos dan las herramientas en línea, tal vez incluye inteligencia artificial, pero entiendo que de eso se va a hablar un poquito más adelante, y siempre los recursos humanos. Recordemos que el humano siempre está al centro de nuestros servicios, mucho más que cualquier máquina, mucho más que cualquier papel, es el ser humano. La audiovisual. A ver, aquí hay dos partes. No me quiero pasar todavía la interpretación, pero cuando pensamos en audiovisual, por ejemplo, supongo que la mayoría de las personas aquí, si no es que todas, han consumido una película, una serie que se ha traducido al español, ya sea en las plataformas, Netflix, Amazon, qué sé yo, y está el subtitulaje. Esa es la parte escrita de la traducción, ¿sí? De la traslación del idioma. Son sumamente estrictos como clientes estas plataformas, de manera que nos van a decir cuántos caracteres podemos utilizar por línea, cuántas líneas puede haber por pantallazo, que no puede durar más de 3 segundos. Entonces, la próxima vez que ustedes vean una película, una serie y digan, eso que dijo no es lo que dice el subtítulo. A lo mejor nos la pensamos 2 veces, claro que nos equivocamos, no somos infalibles, pero hay que pensar que a lo mejor hay una razón detrás de eso.
A lo mejor Netflix dijo, no, vamos a quitar esta palabra que sí dijo en el idioma original, porque no, una persona que no está acostumbrada a leer, y no somos un país particularmente de lectores, menos en otros países, por ejemplo Estados Unidos no está acostumbrado a leer subtítulos, entonces los subtítulos son mucho más breves, mucho más cortos, y todo esto importa. Es una dimensión importante de la traducción, cada vez toma mayor relevancia y cada vez hay más contenido multimedia que se está subtitulando, y una parte olvidada, pero sumamente importante y particularmente compleja de la traducción, es la traducción de guiones cinematográficos. Aquí está el guión original que escribió el guionista y después tiene que haber la intervención de un traductor de guión cinematográfico que va a readaptar las palabras tal cual que vienen en el texto original para que la boca del personaje, en caso de que se trate de una animación, del personaje animado, o de la actriz o del actor, puedan realmente funcionar. De manera que si Tom Hanks en una película, originalmente estadounidense, dice hello, y yo traduzco eso como hola, buenos días, cuando él diga hello y yo le haga, no va a funcionar para nada. Entonces, imaginen el nivel de pericia que debe tener este traductor. Es muy importante y aunque parece que no hay muchas personas que lo hacen, la suficiente deberá de haber porque todos hemos visto una película doblada que es justo el resultado de este labor traductológico previo. Después del doblaje, pero ya hablaremos de eso un poquitito más adelante. Por último, la traducción peritada. Pongo un asterisco aquí porque, aunque sí es una clasificación de traducciones, no entra en el mismo tipo de clasificación que el resto que vimos anterior, la literaria, la médica, farmacéutica. La traducción peritada, perito como sinónimo de experto, es una traducción que va a llevar una certificación que respalda la validez jurídica del producto que se entrega, en este caso, una traducción. A lo mejor lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra perito son los peritos forenses, aquí nada que ver, aunque en ocasiones tal vez sí podamos colaborar. También traducimos el acta de defunción, también traducimos algunos dictámenes, todo eso se traduce también y entonces tiene que ir peritado. Volviendo, por ejemplo, al caso de los documentos académicos, estos van sellados precisamente para dar fe de la imparcialidad, uno, y dos, de la fidelidad que existe entre el documento traducido y el documento original. Características de traductores e intérpretes. Somos diferentes y, sin embargo, tenemos muchos puntos en común. Algunas características están más inclinadas a la parte del traductor, otras más a las del intérprete, pero ninguna nos es completamente ajena. Para empezar, y aquí estoy diciendo que el agua moja, la pasión por los idiomas. Venimos de las infancias, venimos de ser el chavito, la chavita, a la que los papás le dijeron, ay, nos encanta cómo hablas inglés, se te da. A él se le dan los idiomas, porque a su hermanito no, pero a él se le dan. Y nos la creímos. Y a lo mejor no éramos tan buenos, pero nos inspiraron esta confianza que a base de no saber y de creer que sabíamos, empezamos a saber, nos empezamos a interesar. Esta pasión por los idiomas es la que nos despierta a medianoche, más de lo que nos gusta admitir, francamente, porque nos acordamos de esa palabra que estábamos buscando y que ayer no recordamos, pero hoy, claro que sí. O, la otra cara de la moneda, la pesadilla. Es, hijo, le utilicé esa palabra, no era la ideal. Espero que pasen más sueños que pesadillas, pero nos pasa. Estamos pensando en lenguas y en lingüística de manera constante, incluso cuando no lo admitimos, lo cual no quiere decir que no escuchemos el fondo de lo que estamos, de nuestro interlocutor, pero la forma importa e importa muchísimo. La curiosidad. Voy a hacer muchísimo hincapié en esta característica porque sí creo que es fundamental. Está muy conectada con la pasión por los idiomas porque precisamente es, estamos viendo, yo, mi novio, una película y de repente, ay, yo le puse pausa, él no entiende por qué, y digo, lo que pasa es que aquí estuvo raro. Esa palabra se parece y no significa lo mismo, pero a lo mejor tienen un ancestro en común. Y bueno, la pobre persona que me está acompañando ya la está pasando fatal, pero mi curiosidad me gana y todo eso me va a nutrir posteriormente al momento de traducir o incluso de interpretar. Hay que mantener esa curiosidad sumamente encendida, nos inflama todo el tiempo. La gestión del tiempo. Esto es muy importante, todo es importante.
Los traductores e intérpretes, aunque no llevamos una vida solitaria, sí pasamos mucho tiempo solos. Esto quiere decir que por supuesto que puede estar mi mascota, si comparto mi vida con alguien, ahí estará, si vivo con algunos amigos, ahí estarán, pero mi espacio de trabajo es sagrado y mientras estoy trabajando, a diferencia a lo mejor de lo que pasaría en un HP o de lo que pasaría en una empresa donde tenemos más compañeros de trabajo, aquí estoy yo. Estamos mis diccionarios, internet y yo. Y entonces es muy importante que sepamos que aunque en ese momento estamos solos, estamos constantemente interconectados. Hay que saber que contamos con una red inagotable de expertos en otras materias y para ello es fundamental la parte de la trayectoria universitaria. ¿Sí? Aquí vamos a entrar a nuestras materias, sí como tal de traducción e interpretación, en la que nos codearemos principalmente con traductores o futuros traductores e intérpretes, pero también vamos a tener materias, y ya veremos ahora con el programa que nos van a presentar, no sé, eje de debates, contexto histórico, seguramente ética profesional, en la cual voy a estar al lado del arquitecto, al lado del ingeniero en alimentos, una cantidad de disciplinas que a lo mejor ni siquiera contemplamos o ni siquiera tenemos idea de que existe y que sin embargo ahí va a estar. Es algo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad y francamente no es ningún sacrificio hacernos de muy buenos amigos y de muy buenos colegas. Ellos van a ser quienes nos saquen de un problema en el futuro. Y hay que saber delegar. Esa es otra de las herramientas, la capacidad de delegar. No sabemos todo y no somos buenos para todo. Si a mí me llega un texto, por ejemplo, particularmente complejo de medicina, yo ya sé que tengo un traductor que hace eso de una manera mejor que yo, después yo lo leeré, después yo aprenderé de su trabajo, pero se lo puedo delegar. De esta manera sí estoy atendiendo a mi cliente, de esta manera estoy brindando el servicio, estoy dando trabajo, me quedo yo mi comisión, francamente, y todo funciona para todos. Hay que saber quién es bueno en qué y cuándo, porque no siempre es lo mismo para todos. La habilidad de investigación. Y vuelvo a hacer hincapié en la humildad que debemos de demostrar como traductores e intérpretes. Sí puedo investigar, sí cuento yo con mis diccionarios especializados, tengo los foros de traductores y tengo muchos contactos, pero es precisamente ese contacto que va a saber muchísimo de arquitectura porque yo no sé qué es un arco romano. No sé si existe el arco romano, me lo acabo de inventar o a lo mejor lo leí alguna vez. Pero entonces ese arquitecto sí va a saber, él me puede ayudar y a lo mejor me da un norte sobre cómo puedo investigar de mejor manera. Tenemos aquí en el ITESO la biblioteca que de todas las joyas que tiene el ITESO, y son muchísimas, esa para mí es la que más brilla. Yo estudié en el ITESO ya tiene sus años, tampoco tantos, ya había biblioteca, ya existían los libros, pero hace poco tiempo vine, por cuestiones de trabajo, a interpretar para un poeta, estuvo muy interesante, pero cuando me citan y me dicen, te vemos en el Ágora del ITESO, ¿qué es el Ágora? Según yo hay una cafetería arriba, no, nada es como yo recordaba, el acervo al parecer se ha quintuplicado, tanto digital como impreso, y tienen espacios espectaculares que creo que van a ser uno de los mayores fuentes de placer, francamente, para quien le gustan los libros y para quien le gusta socializar, porque hay espacios para todos dentro de la biblioteca cuando formen parte, o si ya son parte, de la comunidad del ITESO. Ahí está, de hecho, esa es como tal, la biblioteca del ITESO. Ahora, siguiendo con características, la creatividad. Aquí, no sé si se alcanza a ver, sí. Ok. Los mercadólogos les encanta ponernos una zancadilla y entonces se ponen creativos. Y tenemos aquí una serie que se llama I'm Not Okay With This. En ninguna parte de este póster, y, excuse my French, dice shit. En ninguno. Y sin embargo, la traducción, esta mierda me supera. ¿Es una traducción semánticamente precisa? No. ¿Funciona? Perfectamente. ¿Se conservó la intención? Tenemos a la protagonista que claramente is not okay with this, y esta mierda la superó. Funciona perfectamente, hubo un trabajo de tropicalización o, como se dice en nuestro rubro, de localización que funcionó muy bien. No hubo segunda temporada, pero funcionó muy bien. Compromiso social, y me encantó que se mencionara como introducción ahora para las charlas, y el trabajo en equipo. Insisto en que no estamos solos. Hay una dimensión de compromiso social que es uno de los ejes principales de la filosofía itesiana que no podemos olvidar. Insisto, no estamos solos
Estamos trabajando para otras personas, con otras personas, y lo que estamos haciendo importa. Importa para que se admitan a ese estudiante que se fue de intercambio. Importa para que se adquiera esa nacionalidad la familia que está buscando huir a lo mejor de alguna situación particular. Sí importa para que exista el acceso a la justicia por personas para las que sería de otra manera imposible o por lo menos mucho más complicado. Nuestro trabajo importa y hay que saberlo todo el tiempo y recordárnoslo. Eso nos hace ser mejores. Por lo menos intentarlo. Aquí, rapidísimo, tenemos un neumático, voy a decir, que dice "Phew, I'm so tired". Tenemos entonces aquí el juego de palabras. Me gustaría que de manera individual, para que no se haga ruido, piensen en una solución para este tradurreto o problema de traducción y vamos a volver a esto al final. Si a alguien se le ocurrió una manera, veamos si funcionaría, pero es para que se den una idea precisamente de las dificultades a las que nos enfrentamos de repente cuando alguien se quiere hacer el gracioso y cuando lo logra, que es aún peor. Interpretación, entonces. Me encanta la traducción, me fascina, lo hago diario, la interpretación me apasiona. Si se nota, bueno, por eso. La interpretación consecutiva. Aquí es la parte ya verbal u oral de la traslación o la mediación lingüística e intercultural, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a un ponente, un emisor, que va a emitir un mensaje en una lengua A. Tenemos al intérprete, que cuenta con el tiempo que está tardando el emisor en transmitir o emitir su mensaje para tomar notas. El ITESO va a tener una materia como tal para desarrollar la habilidad de toma de notas porque no es cualquier cosa. No tenemos tanto tiempo y hay técnicas para hacerlo de manera mucho más rápida, mucho más concisa y mucho más inteligible para nosotros. Cada quien va a desarrollar sus propias herramientas y va a ser importante que las explote al momento de hacer un excelente trabajo entre este emisor y ya sea solamente un receptor, pero también puede ser un público más amplio. Pasa a menudo con ruedas de prensa, por ejemplo, donde está la persona hablando, después media el intérprete y entonces ya el público sabe qué demonios se dijo en primer lugar. De acompañamiento. Aquí ya hay un factor de simultaneidad, de inmediatez mucho más importante que en la consecutiva. ¿Sí? No se cuenta a lo mejor con un equipo como una cabina, como las que han visto a lo mejor en los congresos, pero va a haber por lo general una persona, tal vez dos, con un body pack y entonces va a acompañar precisamente a un grupo que está visitando Chichén Itzá, que está viendo cómo son las instalaciones de esta nueva planta que acaba de abrir de esta empresa internacional y entonces necesita que alguien esté mediando. ¿Sí? Va a haber también una persona que esté dando la visita, está el intérprete que se mantiene a cierta distancia tanto del ponente o de la persona que está hablando como de las personas que lo están escuchando a el intérprete y la comunicación fluye. Fluye en ambas vías, tanto para quien está exponiendo como después si alguien tiene alguna pregunta, también interviene el intérprete o la intérprete de acompañamiento. Enseguida tenemos la susurrada, o como se prefiere, o como se utiliza muy comúnmente en francés, chuchotage, y es literalmente el susurro, y aquí tenemos, por ejemplo. ¿Sí? Aquí puede haber una persona que está leyendo un contrato, pero no solamente una persona va a firmar el contrato, creo que nunca ha pasado eso, vamos a ser más personas que firmamos el clausulado, y resulta que el público, o las demás personas, perdón, que van a firmar, una viene de Filipinas, una viene de Francia, una es mexicana y otra viene de Japón. ¿Qué hacemos? Es muy probable que cada una cuente con su intérprete y entonces, de manera susurrada o de chuchotage, le va a estar diciendo lo que se está leyendo, de manera que todos sabemos exactamente lo que estamos firmando y firmamos estando plenamente de acuerdo. Y por último, esto no es exhaustivo, definitivamente hay más, estoy hablando de las principales, pero por supuesto que hay más formas de trabajar y cada vez hay más. Especialmente ahora gracias a las plataformas y gracias, de alguna forma, a la pandemia, todo se digitalizó y se trabaja mucho de manera remota. ¿Sí? Pero la simultánea, aquí no pongo flecha, aquí pongo unos rayitos, porque esto es a la velocidad de la luz. Aquí no hay tiempo de absolutamente nada. Aquí es cuando todo confluye y cuando esta bola curva que lanzó el mandatario que está hablando en las Naciones Unidas va a llegar a mi intérprete y no tengo tiempo de pensar, a ver, ¿cómo le traducimos como lo de Netflix? No hay tiempo de nada. Aquí funciona lo que sé, lo que estudié,
El chiste malo que me contaron en tercero de primaria. Aquella vez que me equivoqué y que no la quiero volver a regar. Ese error que cometió mi papá y que, híjole, nunca se me va a olvidar, aquí sirve. Ese chiste que ya me lo habían contado y como soy curioso y como soy un apasionado de las lenguas me pregunté, ¿cómo lo diría yo en inglés? Funciona. No estamos solos, comúnmente, por lo menos se trabaja en pareja, de manera que podemos alternar por lo general cada 30 minutos para que nuestro desempeño y nuestra energía se mantengan al 100. Es algo sumamente apasionante, sumamente estresante y lo que a los intérpretes, aquí sí, los nada más, nos deja calvos, a las mujeres a lo mejor les saca más canas, no, a todos nos saca canas, a los hombres sin, no suma edad. ¿Pensaron algo? Me encanta y francamente esa era la mía, entonces ya no tengo nada que decir. Me encantó esta. Se me acabó el aire, me siento ponchada, etcétera. Pero de estas bolas curvas va a haber siempre. No hay que olvidar que somos mediadores lingüísticos. Estamos formando parte de un proceso como tal de comunicación. Tenemos el emisor que él ya sabe lo que va a decir. Él ya lo estudió. Esperamos que haya compartido ese material con nosotros. Es importante que insistamos en contar con él para poder hacer un mejor trabajo. Pero claro que le va a poner de su cosecha. Claro que en el momento se le va a ocurrir un chiste. Y hay que saber que contamos con nuestro equipo para luchar contra la parte de la interferencia que comúnmente se presenta en un esquema de comunicación. De esta manera, el receptor recibe un nuevo código, ya el mensaje recodificado por nosotros y funciona mejor. Aquí me encanta, se recodificó de inglés a español y funciona. No será el mejor chiste del mundo, pero funciona. ¿Qué hice? Por último, campo de trabajo. No crean que la respuesta es tan escueta. Si está escrito, se puede traducir definitivamente. ¿Sí? Aquí vamos a traducir sí páginas web, empezando por lo obvio, sí páginas web, sí contratos, sí actas de todo tipo, pero también la conversación de WhatsApp de la pareja que se peleó. Y entonces tiene que constar de manera peritada qué le dijo quién a qué, cómo reaccionó el otro y entonces cómo va a influir esto en los resultados a lo mejor de un divorcio, de una patria potestad, etcétera. Todo importa. Así que cuidado con lo que escribimos porque alguien puede estar traduciéndolo a los poquitos días. Todo importa, todo se puede traducir siempre y cuando se haya escrito. Los chistes, las novelas, ficción, no ficción, todo pasa por nosotros y es un placer hacerlo. Si se dijo, se puede interpretar. Aquí también tenemos las conferencias, tenemos coloquios, conversatorios, tenemos conversaciones uno a uno, tenemos tratos comerciales y también tenemos la junta vecinal, donde estamos en Ajijic y últimamente hay muchas personas del extranjero, vamos a decir, que viven ahí, que no se ponen de acuerdo a lo mejor con los terratenientes, que no se ponen de acuerdo con sus vecinos y que entonces necesitan un mediador. No porque algo sea menos formal, significa que vaya a ser ni barato, ni mucho menos gratis. Tenemos que darnos nuestro propio lugar, porque si no, nadie lo va a hacer. Estamos en el ITESO, uno de cuyos lemas es Libres para Transformar. Así que bienvenidos al ITESO y los invito a así transformar todo de manera interlingüística, palabra por palabra, sentido por sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Quiero agradecer a nombre del Departamento de Lenguas y del ITESO mismo tu participación tan interesante, tan inspiradora y tan dinámica. Un pequeño presente, muchísimas gracias. Bien, yo también agradezco tus palabras, la verdad es que creo que lo hiciste de una manera sumamente clara. Entonces, muchas gracias por tus palabras. Bien, a continuación me permito presentar a la maestra Elsie Villegas Carballo. Ella también es traductora certificada por la American Translator Association, mi inglés no es muy bueno, y traductora ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco desde el 2010. Estudió la licenciatura en lengua inglesa con énfasis en literatura en la Universidad Veracruzana. La maestra en traducción e interpretación en inglés-español por la Universidad Autónoma de Guadalajara y diplomado en traducción jurídica en la Organización Mexicana de Traductores, OMT. Desde hace 15 años ha ejercido como traductora profesional y ha trabajado como
para empresas internacionales como Google y algunas otras como BID, FOMIN, etcétera, así como con clientes directos y agencias de traducción nacionales e internacionales. Ha impartido clases desde el 2009 en la maestría en traducción e interpretación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en los diplomados en traducción jurídica y en general de la OMT. Y los diplomados en traducción en el TEC de Monterrey, Campus León. Fue coordinadora de la OMT y recientemente se unió a nuestra casa, al ITESO, como coordinadora de este programa en esta nueva licenciatura que es la de traducción e interpretación. Sin más, Elsie, bienvenida a tu casa nueva y a explicar cómo está esta carrera. Gracias. No sé si me alcanzo a ver ahí, porque mi estatura, perfecto. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a nombre del Departamento de Lenguas del ITESO por acompañarnos esta tarde de manera presencial y en línea para presentarles este nuevo programa de licenciatura en traducción e interpretación. Antes de iniciar, sí quiero externar lo honrada que me siento por ser parte de un proyecto tan grande, tan minucioso y tan bien elaborado como lo es este plan de esta licenciatura. Este proyecto, como lo mencionaron anteriormente, inició en 2020, ante un entorno mundial que todos vivimos muy fuerte y que demandaba de profesionales altamente capacitados. Y con esta mira se concibió este logro que hoy podemos presentarles. Para comenzar, quiero establecer cuál es el objetivo de esta licenciatura. En esta licenciatura pretendemos formar a profesionales de la traducción y la interpretación, pero no solo desde el ámbito lingüístico, sino desde el ámbito cultural. Como bien mencionó Rodolfo, somos mediadores culturales. La lengua y la cultura son inherentes. Por tal razón, no se pueden separar porque en ello radica la identidad de cada nación. También buscamos forjar profesionales que logren construir puentes y facilitar la comunicación entre culturas, sí, pero desde un enfoque ético sólido. Y este aspecto es claro que se logra en una casa de estudios como el ITESO. El ITESO tiene valores, tiene calidez humana y siempre han sido el estandarte que la caracteriza. Ahora bien, quiero entrar en el papel de mencionar por qué es necesaria una licenciatura como esta. En primer lugar, de acuerdo con la Empresa Internacional de Investigación de Sectores de Mercados Mundiales, conocida como IBIS World, el sector de la traducción seguirá teniendo un crecimiento significativo. Esto se mencionó o se obtuvo de 2021, pero a título personal, como traductora profesional, yo puedo constatar que esto es cierto. Durante pandemia, mi trabajo vio un crecimiento exponencial muy importante, a diferencia desafortunadamente de otras carreras. Y esto también lo experimentaron otros traductores e intérpretes en todas partes del mundo. También es cierto que se han incrementado las oportunidades de hispanohablantes en Estados Unidos. De hecho, los departamentos gubernamentales en Estados Unidos tienen clara la importancia del trabajo que desempeñan los traductores y los intérpretes humanos. Ellos no se pueden permitir errores de comunicación porque podría representarles demandas millonarias o sanciones muy graves. Otra razón es la poca oferta de programas académicos. Desafortunadamente en México no tenemos una cultura instaurada de formación de traductores e intérpretes tan sólida como por ejemplo la tienen en Argentina o en España desde hace muchos años. En México, muy pocas universidades ofertan este programa a nivel licenciatura. Tan solo como ejemplo, esta es la primera licenciatura en traducción e interpretación que se abre en esta zona del país.
Muchos traductores e intérpretes, a falta de programas académicos, han forjado su carrera de manera empírica, con conocimiento del idioma. Y cuando ya inician su labor, cuando ya empiezan a enfrentar retos laborales fuertes, es cuando empiezan a constatar la importancia de contar con una formación sólida. Como siguiente punto, quiero abordar la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Este es un tema muy polémico hoy en día. Desde 2021 y 2022 ha crecido ampliamente la demanda de la inteligencia artificial para traducir documentos, es cierto, y para interpretar conferencias en línea. Así de atrevido. Sin embargo, en 2023 y 2024 se empezaron a documentar todas las consecuencias graves que implica el uso de estos recursos automáticos, desde aspectos como la confidencialidad de la información hasta el manejo de datos erróneos e imprecisos que arrojan estos motores. Tan solo en términos de confidencialidad, resulta muy grave hacer uso de recursos automáticos porque se le da acceso a documentos confidenciales que las empresas, nuestros clientes, están encomendando a nosotros como profesionales. Y ellos tienen la certeza de que esos documentos los vamos a cuidar con toda la responsabilidad que merecen. Por razones como esta que les menciono, es que muchas agencias de traducción e interpretación, pero sí quiero ser clara aquí, esas agencias que tienen elevados estándares de calidad y de ética, solicitan a sus profesionales, mediante contrato firmado, que no empleen traductores automáticos, porque ellos deben proteger la integridad de sus clientes y por obvias razones, la evidente mala calidad que se obtiene de las traducciones. De hecho, aquí me quiero permitir mostrarles comentarles un dato importante. Las cadenas hoteleras más prestigiosas a nivel internacional utilizan traductores automáticos con la revisión de humanos para su gama inferior, para su gama baja. Pero para los hoteles de gama alta, es decir, gama oro o gama platino, exigen que toda la información que circule en sus hoteles de gama alta solamente la traduzcan traductores humanos, no más. En definitiva, es innegable la calidad en el producto final que se obtiene de una máquina y la que se obtiene de un cerebro humano. Un cerebro humano es el único que es capaz de reconocer y transmitir todas y cada una de las sutilezas, tanto lingüísticas como culturales, que se necesitan para generar una excelente adaptación en otro idioma. Pues bien, una vez establecida la pertinencia y la importancia de esta licenciatura, surge la pregunta: ¿por qué escoger al ITESO? ¿Por qué estudiar esta carrera en el ITESO? Justo esa ética que les menciono que necesitan los traductores e intérpretes para el manejo de información confidencial es un elemento nato que fomentan en esta casa de estudios. El ITESO es una institución que forma profesionales con un amplio sentido ético, centrado sobre todo en los valores, debido precisamente a ese sello itesiano. Es el pilar de la institución misma. Y esto se puede constatar realmente en toda la labor responsable que realiza al crear un programa académico como este, por ejemplo, porque para crearlo pasa por muchos departamentos, son muchos años, son muchas las instancias que se manejan para poder lograr la excelencia académica. No por algo el ITESO es una de las pocas universidades en México que ha sido galardonada como Universidad de Excelencia Académica por la Secretaría de Educación Pública. Otro aspecto importante es el enfoque internacional que caracteriza a esta carrera.
En el séptimo semestre, los alumnos tendrán la oportunidad de vivir la inmersión cultural. En este semestre tienen que elegir entre una de las tantas universidades extranjeras con las que tiene convenio el ITESO, convenio académico, para estudiarlo allá. Esta, en definitiva, es una oportunidad invaluable que tendrán las y los estudiantes de vivir todas estas diferencias culturales que para ese entonces habrán aprendido en la teoría en sus semestres anteriores. Además de esto, el programa también está abierto a todas las personas de diferentes países, por lo que los estudiantes podrán interactuar con compañeros de otras naciones. También se va a enseñar un tercer idioma, ya sea francés o alemán, el idioma que el estudiante elija con base en sus intereses o sus necesidades. De hecho, no necesitan, aquí sí tengo que precisar, conocimiento previo de esta tercera lengua o de esta segunda lengua extranjera. Aquí se sentarán las bases. Otro de los aspectos diferenciadores de estudiar aquí en el ITESO es que el plan de estudios de esta licenciatura incluye materias que se imparten directamente del Departamento de Economía, Administración y Mercadología. Estas materias están centradas en apoyar al futuro egresado en la constitución y en la gestión de su empresa de traducción e interpretación, porque, como ya escucharon a Rodolfo, él se dedica en este sector, él se trabaja en este sector. Este sector suele ser el que tiene más salida laboral entre los profesionales. Todo esto se contempló y por eso se incluyeron esas materias en el plan de estudio. También, a través de este departamento, se acompaña en la exploración de redes estratégicas comerciales. Asimismo, se les brinda un panorama y asesoramiento a los estudiantes sobre todas las certificaciones que pueden tener como profesionales. Y esto obviamente les permitirá tener acceso a mejores oportunidades laborales. Otra consideración importante es este enfoque dual que tiene la licenciatura. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta carrera se le va a enseñar al estudiante a traducir y a interpretar. La mayoría de los programas que tenemos aquí en México y en el mundo solo imparten o solo se enfocan en la traducción. Aquí en el ITESO sí pensamos, sí consideramos pertinente impartir las dos áreas debido a ese eje rector que caracteriza a ambas, el elemento lingüístico y el elemento cultural. La traducción y la interpretación se enriquecen, se complementan cuando está de por medio el factor cultural. Por último, sí es esencial mencionar la calidad en la impartición de clases. Este programa se puede cursar tanto de manera presencial como en línea, es decir, a distancia, sin que esto afecte la formación del estudiante. El ITESO cuenta con aulas ampliamente equipadas en las que las y los estudiantes que tomen clases en línea podrán interactuar en tiempo real no solo con los profesores, sino con los estudiantes, y todo esto gracias a las cámaras Polycom y a los micrófonos que están en las aulas. También contamos con equipo de vanguardia para las prácticas de de interpretación simultánea y consecutiva. Tenemos algunos auditorios con cabinas especiales para intérpretes donde los estudiantes podrán llevar a cabo sus prácticas profesionales. Pues bien, una vez establecidas las ventajas claras que brinda estudiar aquí en el ITESO, pasemos al perfil de ingreso. ¿Qué intereses debe tener el aspirante a esta licenciatura y cuáles son los requisitos principales? Debe tener gusto por los idiomas, como ya mencionó Rodolfo, y sus elementos culturales. Esto no se puede separar.
Debe tener interés por establecer contactos con otras personas, como también lo mencionó nuestro ponente, interés por resolver situaciones complejas entre personas con diferentes lenguas y culturas. ¿A qué me refiero esto de situaciones complejas? Muchas veces se está interpretando o traduciendo situaciones que implican tanto conflictos internacionales, como los estamos viendo en estos momentos, hasta abordar cuestiones de acuerdos y tratados de cooperación internacional. También debe tener facilidad para hablar en público. Entre los requisitos, sí es necesario que el estudiante cuente o que el aspirante cuente con la certificación de nivel B2 para inglés, para el caso de los hispanohablantes, y B2 en español para los extranjeros cuya lengua materna no sea el español. Esto sí es un requisito indispensable para poder cursar la licenciatura y pues si en algún momento lo desean podemos asesorarles para mostrarles cuáles son estas instancias oficiales donde pueden obtener la certificación. También debe contar con estudios de preparatoria concluida, habilidades de comunicación oral y escrita. Si no las tiene y tiene la disposición de desarrollarlas durante la carrera, bienvenidos. También debe saber usar herramientas digitales para gestionar el propio aprendizaje. El 30% de las materias que les voy a presentar en un momento se van a impartir de manera asíncrona, es decir, a través de nuestra plataforma virtual, la que manejamos en el ITESO. Ahí podrá recibir la asesoría del instructor. Pues bien, llegó el momento de presentarles el plan de estudios. Tenemos un programa de 53 materias, 14 de ellas se imparten totalmente en inglés, 6 son en francés o en alemán, 16 son asíncronas, 37 son híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden cursar tanto de manera presencial como en línea. De hecho, no necesita estar el alumno aquí en el campus del ITESO para cursar esta licenciatura, la puede hacer desde cualquier parte de México y el mundo. 5 de esas materias, como les mencioné, se van a cursar en el 7º semestre en el extranjero. Si ven por aquí está dividida el plan de estudios en colores, quise mostrarles cómo está dividida por ejes académicos, por conjunto de materias. Por ejemplo, el azul son las lenguas extranjeras, ahí se aborda el inglés como lengua extranjera, la segunda lengua extranjera o tercera lengua, pero también en naranja está el rubro de lingüística, que incluye no solo gramática del español, sino gramática de inglés, lingüística pragmática para traductores. En el caso de las materias en color verde, son las materias propiamente de traducción y de interpretación. Estas materias se van a abordar desde el ámbito teórico hasta el ámbito práctico. Las materias en rosa competen al eje de mediación cultural. Como les mencionó Rodolfo y yo les dije en un principio, la cultura es parte importante y creo que es el diferenciador más importante en nuestro plan de estudios. En casi todos los semestres hay materias enfocadas a la cultura desde diversos ángulos. También en lila aparecen las materias que son parte del programa universitario, es decir, del currículo universitario. ¿Qué significa esto? Que se imparten en todas las carreras del ITESO. Como mencionaba Rodolfo, ahí vas a ver a personas aspirantes a ser arquitectos o formándose para ser arquitectos, ingenieros, y ahí empiezan a construir redes. También, por último, están las materias en amarillo que competen al Departamento de Economía, Administración y Mercadología. Por ejemplo, ven modelos de negocios y obviamente están bien pensadas para que sean en los últimos 2 semestres. Está Relaciones Públicas y Proyecto de Aplicación Profesional 1 y 2. Les voy a mostrar a manera de resumen, estas son las materias que se van a cursar en inglés.
Pueden ver que no solo son de la lengua inglesa, sino, por ejemplo, de otra temática como la de modelos de negocio, la de mediación intercultural, se van a impartir en inglés. Para el caso de las materias que se van a impartir en francés o en alemán, son estas que están en estos semestres. Pues bien, ahora vamos a dar paso a un factor importante que se debe considerar al elegir una carrera, en dónde van a poder trabajar nuestros egresados. Esta pregunta siempre se debe hacer. Si recuerdan la charla de Rodolfo, él mencionaba una serie de aspectos que son propios del sector donde él trabaja. Él trabaja con su propia empresa de traducción e interpretación y por eso la ponderamos, por eso la ponemos en primer lugar, porque como les dije anteriormente, suele ser el sector con mayor salida laboral entre los profesionales. Pero también pueden emplearse en editoriales literarias, en editoriales científicas, en jurídicas, pueden también trabajar en empresas de traducción audiovisual, ya sea en doblaje, subtitulaje, para películas, para series, para documentales académicos y demás. También pueden trabajar en organizaciones políticas y sociales, ya sean nacionales o extranjeras. Y entre estas menciono la ONU, porque incluye todos los departamentos de la ONU, por ejemplo, la FAO, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, todas están incluidas ahí y se requieren traductores e intérpretes. De hecho, hace no menos de un mes estaban solicitando, abrieron una vacante en la FAO para un traductor con las lenguas inglés, español y francés. La sede de la FAO se encuentra en Italia. Entonces, si se dan cuenta, no solicitaban a intérpretes, a traductores que hablaran italiano. Existen lenguas principales de trabajo en la ONU y esas suelen ser muy claras: español, inglés, francés, alemán también está dentro de ellas. También pueden trabajar como consultores para empresas e industrias, centros de investigación, medios de comunicación, por ejemplo, el sector periodístico, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, en agencias de traducción e interpretación, tanto nacionales como extranjeras. Aquí sí quiero mencionar que en cada una, estas son las principales, pero existen mucho más mercado allá afuera para los traductores e intérpretes. Pero en cada uno de estos sectores laborales daremos recomendaciones oportunas a los estudiantes para que al momento de que ellos busquen trabajo, logren encontrar empresas, o más bien centren su atención en empresas con buenas prácticas, porque existe la mala práctica en todos los terrenos, no solo en la traducción y en la interpretación. Pues bien, este es el programa que hoy quería presentarles a nombre del Departamento de Lenguas. Para cerrar esta presentación, sí me gustaría compartir con ustedes una frase muy poderosa que hace algunas décadas dijo Nelson Mandela, sobre todo para referirse a nuestra profesión. Y por eso se ha convertido en la frase estandarte que utiliza las Naciones Unidas para hablar de la importancia de nuestra labor como traductores e intérpretes. Esta es la frase. Él dijo: "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega al corazón. La labor que hacemos como traductores e intérpretes permite que seamos ese puente que logra la unidad a nivel mundial. Recordemos que la paz se logra con el entendimiento humano. ¿Y cómo se logra ese entendimiento humano? Desde nuestro lado, lo que nos toca, lo que nos corresponde como institución académica, nos toca formando profesionales altamente capacitados. El clima actual necesita personas con una gran sensibilidad humana
que pueda permitir o pueda lograr que se permita la comunicación asertiva. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención y asistencia, tanto presencial como en línea. Los invitamos a ser parte de esta primera generación en el ITESO. Y como anuncio especial, les informo o les informamos que todos los alumnos que se inscriban en esta primera generación serán acreedores a la beca fundadora del 25% en toda la carrera. Ese es el compromiso de ITESO. Muchas gracias. ¿Las preguntas las tienen usted? Pues muchas gracias, Elsie, por dejar muy en claro en qué consiste el programa. Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. Para ello les voy a pedir que cualquiera que quiera, quien ustedes vaya a hacer una pregunta, lo haga a través de levantar su mano, porque les tenemos que dar el micrófono, a fin de quienes están en línea puedan escuchar sus preguntas y bueno, podrán ustedes decidir hacia quién puede ir dirigida la pregunta para que cualquiera de ellos les pueda responder. ¿Les parece? Bien. Sin más, incluso comenzamos en la parte virtual. Les vamos a pedir que hagan las preguntas por chat y aquí mi compañera Carla los estará dirigiendo, ¿sí? Y aquí en la parte virtual mi compañera Julieta y Gio, si mal no recuerdo, ¿sí? Bien. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo me presento muy rápidamente. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara, pero estudiar traducción e interpretación ha sido mi sueño desde que tengo 10 años. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Tengo una pregunta muy específica que he hecho a muchísimos profesionales y del gremio, pero me encantaría hacérsela al respetable Rodolfo y a usted, maestra Villegas, también, si me pudiese responder. Creo firmemente que uno de los tal cual objetivos, ventajas más grandes que ofrece el ITESO es el enfoque dual y además en un esquema trilingüe, es importantísimo. Sin embargo, es muy cierto que a razón nacional es muy escasa la oferta académica. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el ITESO apuesta a este enfoque dual? ¿Cuáles van a ser las ventajas que yo como estudiante voy a poder tener al momento de tratar de especializarme en una lengua u otra? Yo solía creer que uno es traductor o es intérprete, pero ya conociendo un poco más del gremio veo que las oportunidades son amplísimas, pero yo quería saber si esto de alguna manera merma la profesionalización entre la traducción o la interpretación. Creo que es una de las dudas inmensas que tengo al momento de decidir dónde se estudia la carrera. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, lo que te puedo decir es con base en mi experiencia cuando estudié este programa y yo tenía en primeras la mira a estudiar solo la maestría en traducción, porque en aquel entonces yo no tuve, cuando yo estudié la licenciatura hace algunos años, yo no tuve la oportunidad de tener tantos programas de traducción e interpretación, solo había licenciatura en lenguas, idiomas y demás, con un enfoque por ahí nada más de 2 semestres en traducción, pero la maestría sí tuve oportunidad, sí había más programas, solo había en traducción, pero cuando supe que había traducción e interpretación, quise probar a ver si yo tenía las habilidades de ser intérprete. Ya una vez que la estudié, me di cuenta que las dos van de la mano, como mencionaba en la presentación, porque se rigen por estas cuestiones lingüísticas y culturales. En ambas son imperantes, pero llega un punto en que la formación o la técnica empieza a abrirse un poco, no perdiendo de vista lo principal, que es la lengua y la cultura. Entonces, al yo estudiar la licenciatura la maestría con enfoque también en interpretación, pude darme cuenta que sí tengo habilidades de intérprete también,
que me guste y tenga los nervios de acero que tiene aquí nuestro ponente es distinto, pero sí tengo las habilidades y no lo sabes hasta que ya estás en la práctica, no lo sabes. A veces uno hasta cierto punto se subestima y dice, no, yo no puedo eso. Lo mismo pasa con los intérpretes. Los intérpretes dicen, yo tengo mucha facilidad de palabra, puedo expresarme y entonces puedo ser intérprete. Lo escrito no es para mí. Y se dan cuenta que como están en la práctica, como dijo Rodolfo, estás a contrarreloj, atrás del ponente, no te puedes detener a pensar. Y cuando ya se ponen a traducir, se dan cuenta que ahí sí tienen el tiempo para poder pensar en la palabra correcta, como que hasta cierto punto también les atrae. Entonces va a depender de los intereses, de las habilidades, de las aptitudes que tenga cada quien, y esas solamente las puede poner en práctica en un programa como este. Puede ponerse a prueba, puede conocer, puede llevar al límite sus habilidades. Por eso es que se apuesta por un programa dual. No es el primero en México, pero sí es uno de los poquísimos, creo que el segundo que hay en México. Entonces ya ha probado ser productiva. Entonces, por eso sí consideramos pertinente que incluya tanto traducción como interpretación. Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que la pregunta está ya respondida y sí, hago muchísimo hincapié en eso. No hay que elegir entre una u otra. Existe por ahí, por alguna razón, principalmente entre intérpretes, la idea de que todos los intérpretes pueden ser traductores y los traductores no pueden ser intérpretes, por algo son los intérpretes quienes lo dicen, ¿sí? No. O sea, por supuesto que ambos son una mediación lingüística y cultural, claro que se ha insistido muchísimo en eso, van de la mano. Por eso proyectos muy interesantes como el Esperanto, por ejemplo, esta lengua universal, fracasan. No hay una cultura que los respalde, no va a haber un chiste que funcione en un juego de palabras porque no hay una cultura que lo vaya a alimentar. Pero bueno, volviendo a esto, definitivamente tienes que probar las dos y creo que Litesa es una excelente plataforma. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Virtualmente hay alguna pregunta? Bien, vamos a una pregunta virtual y luego regresamos a lo presencial. Adelante, Carla, por favor. Gracias, Alfonso. La primera pregunta sería, ¿qué opciones tienen los alumnos que no puedan asistir al semestre de inmersión cultural en una universidad extranjera? Esa es una muy buena pregunta. En el séptimo semestre definitivamente se han probado las ventajas, se analizaron para incluirlas en el plan de estudio. Entonces, sí se le va a motivar o sobre todo mostrar todas las ventajas que tendrá el estudiante, de manera que sí vaya a una universidad extranjera. Sin embargo, también existen factores que quizás en su momento puedan imposibilitar al estudiante a irse a estudiar al extranjero. Es por esto que también se tiene pensada esa parte. Si el estudiante se queda aquí en México, tendrá que estudiar en línea, a distancia, pero en un programa de traducción e interpretación en una universidad extranjera donde se imparta en sus lenguas de trabajo que no sea el español. Sí tiene que ser una lengua extranjera que tenga el programa de traducción e interpretación y tendrá que ser un programa sólido que nosotros respaldemos. Muy bien. Ahora, ¿alguna otra pregunta aquí de manera presencial? Muy bien. Va el micrófono para allá. Hola, buenas tardes. Yo también soy de la Universidad de Guadalajara, pero estoy estudiando escritura creativa y… Eres bienvenida a la traducción. Ya empezaste con el pie derecho. Muchas gracias. Sí, es una de las áreas que me interesa mucho y cuando vi que iban a abrir la carrera aquí en el ITESO, corrí a inscribirme, ¿no? 25% beca fundadora. Aprovéchala. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tan flexible sería el horario? Porque sí es una carrera que quiero tomar, pero no quiero dejar la de escritura creativa, ¿no? Y no sé, esto también de las clases en línea me importa muchísimo y sí me gustaría saber qué tan flexible llegaría a ser el horario o el programa. Mira, 70% de las clases van a ser presenciales o híbridas, o sea, es decir, no tienes que cursarlas aquí. Sin embargo, sí está un plan establecido para que sean en la mañana, de manera que las personas que lo estudian en el extranjero puedan conectarse, porque si es en la tarde, en definitiva, pues sí, no van a poder por su diferencia horaria.
pero no es todos los días, ya de hecho tenemos el horario para el primer semestre, no son todos los días, sí da margen de flexibilidad. Tendríamos que acércate a mí a través de elsi.villegas@iteso.mx para que te pueda hacer llegar y tú puedas analizar. Ojalá podamos contar contigo en esta primera generación. Muchas gracias. A ti. Bien, muchas gracias. ¿Virtual? Sí, tenemos una pregunta y dice, ¿el horario que se le da al alumno incluye solo las clases presenciales? Sí, porque son en las que tiene que atender durante la mañana, pero también se les va a dar una guía clara sobre las materias que va a tomar a través de la plataforma virtual, porque sí está estructurado. En la presencial, ¿alguna otra pregunta? Parece que no. Muy bien. ¿Virtual? Sí, aquí creo que estamos un poquito más activos. Eso. ¿A qué países tienen opciones de irse a estudiar en el extranjero en el 7º semestre? Son muchísimas las universidades con las que tiene convenios el ITESO, convenio académico. De hecho, traía ese archivo porque sí se me hizo impresionante cuando yo lo revisé. Está en orden alfabético, venían Alemania, Argentina, Chile, no recuerdo ahorita Colombia, pero de Europa también eran muchas, de Estados Unidos, en Canadá, en esta zona de francófona, Quebec. Son muchísimas las universidades con las que tiene acuerdos el ITESO. Siguiente con la virtualidad, parece que presencial no. Ya nos animaron, entonces seguimos allá. Gracias, por aquí tenemos una más. Nos preguntan, ¿un profesional que ya tienen algunos años ejerciendo como traductor o intérprete puede cursar esta carrera? Claro que sí. De hecho, como lo mencioné en un inicio, muchos traductores e intérpretes, más de lo que quisiéramos, iniciaron de manera empírica. Han hecho muchos esfuerzos para poder profesionalizarse a través de diplomados, a través de cursos, talleres, se están actualizando constantemente, pero siempre les ha llamado la atención de formarse de manera sólida. Entonces, por eso buscan la licenciatura y son bienvenidos. ¿Ya no hay más preguntas? Muchas gracias. Por el momento no, más bien Sí. se extienden las felicitaciones a nuestro invitado especial, el maestro Rodolfo, y también felicidades a la nueva coordinadora. Muy bien. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, permítanme cerrar un poquito el evento. Primero que nada, pues agradecerte, Sara, por participar anteriormente en la creación de este programa y ahora dirigirlo. ¿Sí? ¿Qué más decirte aquí? Nuestro egresado, sí, orgulloso, que nos explicas claramente a qué se dedica y la verdad nos da mucho gusto que te siga yendo bien y que aquí sigue siendo tu casa. Y él sí, recién llegada a este ITESO, que sigue siendo tu casa también, gracias por esta coordinación y a los tres por dejarnos muy en claro en qué consiste esta carrera. De manera adicional, y eso me toca a mí, ¿sí? Es decirle que para el proceso de admisión, pues básicamente funciona igual que cualquier otra carrera. Los pases automáticos seguirán existiendo para esta carrera. Lo único que va a cambiar, que también fue muy claro, es que, bueno, para los que no son pases automáticos, tienen que aplicar el College Board, el examen de admisión, ¿sí? Tienen que tener un puntaje mínimo dependiendo del promedio que tengan, ¿sí? Lo único diferente es que sí tienen que enviar una certificación de la lengua extranjera para los que somos hispanohablantes. Para el resto, del idioma español, para los que son del extranjero. ¿Sí? Bueno, y que esta beca fundadora es del 25%, ¿sí? Pero que es el mínimo, es decir, como todos el mundo saben, el ITESO siempre va a apoyar a cualquiera que lo requiera y lo necesite en la cantidad en que lo necesite. Por ello, si ese 25 no es suficiente, se abre para que puedan hacer el estudio socioeconómico y se les pueda apoyar con lo que necesitan. ¿De acuerdo? Que en su mayoría podríamos decir que los apoyos van desde el 10, 15, 20 y hasta el 90% prácticamente, con beca y crédito. Entonces, abiertas las puertas, sin más, muchísimas gracias. Cerramos la transmisión en línea, por favor. ¿Sí? Y un aplauso, por favor, aquí a nuestro comité.